El capitán Torbin observa con los ojos entrecerrados cómo la nave de guerra humana emerge del hiperespacio. El metal elegante de su agujero brillaba en la luz artificial de la estrella cercana. Odiaba esto, odiaba que los humanos eran necesarios. Su gente, los Beskar, habían dominado las estrellas durante siglos. Exploradores, traidores y chupetes se enorgullecían de la diplomacia y la exploración, utilizando naves diseñadas para la ciencia, el comercio y misiones pacíficas. Pero los humanos han tomado un camino diferente y eso lo puso nervioso. El capitán Resolute había llegado. El primer oficial CAC anunció que Torbin hizo un breve gesto con la cabeza. Su mirada nunca dejó la nave humana. El Resolute era una nave diferente a todo lo que los Basari habían construido. Su diseño gritaba agresión, blindaje horrible, torretas de armas pesadas y bahías de misiles que podrían arrancar un todo desde la órbita. Tenían un enfoque singular cuando se trataba de humanos de tecnología de combate espacial, guerra, y ahora frente al Sikh, incursión, el Basari necesitaba esa eficiencia despiadada traerlos a bordo, dijo finalmente Torbin, su voz tensa por la frustración que veamos que tienen nuestros aliados para ofrecer Kilak. Dudó capitán. ¿Está seguro de hacerlo? La tensión en el aire era palpable. Mientras la nave de desembarco humana atracaba la cola de Torin, se retorcía de fastidio mientras se preparaba para saludar a los humanos. Ya podía imaginar sus expresiones petulantes, su comportamiento frío y calculador. El Basari había conocido la paz durante generaciones, pero ahora, gracias a estos invasores del CAC Imperio, se había visto obligado a llamar a la única especie de la galaxia dispuesta a dedicar naves enteras a la guerra. La esclusa de aire se abrió con un silbido y un escuadrón de soldados humanos salieron marchando. Su líder, el comandante E.R. Cole, era una figura imponente, con equipo de combate completo. Su rostro era duro, ojos agudos, asimilando todo como si calculara la forma más eficiente de destruir la habitación. La nave y posiblemente el planeta debajo. El capitán Torbin Cole dijo con voz entrecortada y profesional: «Estamos aquí para ayudar a la mandíbula de Torin, apretada. Así que veo al comandante Cole y su equipo instalado en la sala de reuniones a bordo del espíritu Basser Torbin. Se sentó a la cabeza de la mesa, rodeada de sus oficiales superiores, todos los cuales miraban a los humanos con una desconfianza apenas velada. Los Beskar eran una raza orgullosa, altos delgados con piel iridiscente que brillaba bajo la iluminación. Toft de la nave. Valoraban el conocimiento, la diplomacia y la búsqueda de la armonía. Era un marcado contraste con los humanos, cuya existencia misma parecía en torno al conflicto, girar. Tenemos escaneos detallados de la flota Sikh Torbin. Comenzó a hacer un gesto hacia la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Están fuertemente blindados con armas que podrían devastar nuestras líneas de defensa. Nuestras naves no están construidas para esto. Carbón interrumpido. Sus naves no están diseñadas para la guerra. Están muy ligeramente ciegas, demasiado lentas, y sus armas ni siquiera se rascarán los agujeros. Torbin se erizó ante la contundente evaluación. Nuestras naves están diseñadas para la diplomacia de exploración y el mantenimiento de la paz. Vamos a participar en guerras como primer recurso. Tal vez por eso estás perdiendo. Cole respondió sin perder el ritmo. La sala quedó en silencio. Los oficiales basarios intercambiaron miradas inquietas, pero ninguno se atrevió a hablar. El rostro de Torin se sonrojó de ira, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que admitir que, por mucho que lo despreciara, los humanos tenían razón. El Imperio sí se había aniquilado la mitad de su flota en casi días. Sin ayuda, los Beskar no tenían ninguna posibilidad. ¿Qué sugiere?, preguntó el comandante Torbin, manteniendo apenas el desdén fuera de su voz. Cole se inclinó hacia adelante. Su expresión era ilegible. Déjenos manejar el combate. Concéntrese en evacuar a los civiles y mantén tu mundo seguro. Nosotros nos encargaremos de los Kik. ¿Quiere decir que deberíamos escondernos mientras declaramos la guerra en nuestro nombre? Uno de los oficiales de Torin, General Tuk, intervino. Si quieres sobrevivir, sí, respondió Cole. Somos los únicos con naves capaces de enfrentarse al Sikh.
Nuestras naves de guerra fueron construidas para esto, las tuyas no lo fueron. Hubo una pausa incómoda, mientras Torvin reflexionaba sobre la realidad que lo había estado atormentando desde que los humanos habían sido llamados en su manada. Luchó contra la lógica, pero en el fondo sabía la verdad. Los Beskar nunca se habían enfrentado a un enemigo como los Kik, la galaxia, nunca había necesitado una raza de guerreros. Hasta ahora muy bueno, Torvin dijo al fin. Pero debes saber esto, comandante, no tomamos a la ligera esta asociación. Los Basser no son cobardes. Cole lo miró a los ojos sin pestañear. Nunca dijiste que eras el capitán, pero ganaremos esta pelea o moriremos en el intento, eso es lo que hacemos. Pasaron los días mientras la nave de guerra humana Resolute se preparaba para la batalla. El Basser observará con asombro cómo los humanos operaban su nave con una precisión fría y eficiente. El Resolute estaba repleto de armamento que el Vasari apenas podía comprender. Enormes cañones, baterías de misiles y escudos de tecnología diseñados con un solo propósito en mente: la destrucción. Thorin estaba de pie en el puente de su propia nave. El espíritu Vasari observaba cómo la nave humana se movía en posición. No podía negar la ansiedad que lo invadía. Esta era la última esperanza. La flota Kak ya había entrado al sistema y los humanos serían los que se interpusieran entre el Beskar y Annihilation. Ellos aquí, informó Kilak. Su voz estaba tensa por el miedo. La flota sí que está llegando. Twin miró la pantalla de visualización donde las enormes naves del Imperio Kak se dirigían hacia ellos. Las naves Beskar ya habían comenzado a retirarse, en formaciones defensivas alrededor de su planeta de origen, pero el Resolute se mantuvo firme avanzando para enfrentarse al Kak de frente. ¿Están locos?, Torvin murmuró mientras observaba cómo la nave de guerra humana cargaba directamente contra la flota enemiga. Serían destrozados, pero el comandante Cole tenía otros aviones. El Resolute disparó su cañón principal, un ser de energía masiva que atravesó el vacío y golpeó la tapa de la nave Zeke. La explosión iluminó la oscuridad del espacio. Mientras la nave Kik se desintegraba bajo el asalto, el resto de la flota se apresuró a ajustar su formación, pero era demasiado tarde. El Resolute ya se había movido en rango de ataque. Su Kak de combate susurró asombro en su voz. En realidad están luchando contra ellos. Torvin observó en silencio atónito cómo los humanos desataban un bombardeo de potencia de fuego que los Beskar nunca podrían haber soñado. La flota Zeke, sorprendida por la pura ferocidad del ataque, comenzó a flaquear uno por uno. Una de sus naves fue destrozada por el asalto implacable, y por primera vez, Trgan entendió por qué los humanos habían dedicado sus naves a la guerra. La batalla continuó y por primera vez en su vida, el capitán Torvin presenció la brutal realidad de la guerra espacial. La flota sí que no era fácil. A pesar de las devastadoras pérdidas infligidas por el resuelto, las naves Kik respondieron con fuerza brutal. Desataron explosiones de energía y misiles que se estrellaron contra los escudos de la nave de guerra humana, lo que hizo que parpadearan y se atenuaran bajo el asalto sostenido. Torvin podía sentir su corazón latiendo en su pecho mientras veía al resuelto recibir golpe tras golpe a pesar del daño. La nave humana continuó su ataque implacable contraatacando con precisión quirúrgica, pero incluso él podía ver el costo que estaba teniendo la batalla. Los escudos se redujeron al 50%. Kilak informó con su voz tensa. No pueden resistir mucho más. Tkin se agarró del borde de la consola, sus garras clavándose en el metal. Las naves Vasari hacía tiempo que se habían retirado. Retirándose detrás de sus defensas planetarias, no fueron construidas para este tipo de lucha, pero los humanos ellos avanzaron sin inmutarse determinados a ganar a toda costa. ¿Cómo pueden seguir luchando?, Torvin murmuró en voz baja. «Fueron criados para esto, Kilak», dijo en voz baja. «Hemos pasado generaciones evitando la guerra, pero los humanos han pasado generaciones perfeccionándola». La mirada de Thorin se endureció mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. Nunca había entendido del todo la obsesión humana con la guerra. Los Beskar siempre habían creído en soluciones pacíficas en la diplomacia y la cooperación. Pero cuando las naves Kik explotaron bajo el implacable asalto del Resolute, comenzó a ver el otro lado de la moneda. La galaxia no siempre fue amable, a veces había que luchar por la paz. No va a durar.
dijo el general Tuk con voz sombría. Si no lo hacemos algo que los humanos serán destruidos y serán los siguientes. Torvin sabía que tenía razón. Los Kalik se estaban adaptando aprendiendo de sus pérdidas, y su poder de fuego estaba enfocado completamente en la nave humana. La Resolute era dura, pero no era invencible, y si caían, los Vaskar no tendrían posibilidad de sobrevivir. Tenemos que ayudarlos. Torvin dijo con voz firme. Preparamos la flota. Vamos en Kelak. Lo miró en estado de shock. Capitán, nuestras naves no están equipadas para este tipo de lucha, seremos destrozados. Lo sé, replicó Torvin sin dejar de mirar la pantalla de visualización. Pero si no hacemos nada ya estamos muertos. O nos quedamos con ellos, o caemos solos. Hubo una larga pausa. Luego Kaseka avanzando con renuencia. Entendido, capitán. Las naves VAS se movieron a su posición formando una pantalla protectora alrededor del Resolute. No podía igualar la potencia de fuego de los humanos, pero podía proporcionar cobertura alejando algo del fuego cólico del buque de guerra dañado. Thorin observar cómo su flota abrió fuego, sus armas más ligeras acribillaron a las naves Kik. No fue mucho, pero fue suficiente. Con la presión aliviada. El Resolute se reagrupó y lanzó un asalto devastador final. Torvin contuvo la respiración, mientras el cañón principal de las naves humanas disparaba una última vez el rayo de energía, cortando a través del buque insignia Kalik. La explosión fue masiva, y por un momento todo el campo de batalla quedó en silencio. Los Kalik fueron derrotados. La batalla había terminado, pero el costo había sido alto. El Resolute había sufrido graves daños, y la flota Vasari había perdido varias naves en el desesperado intento por proteger a sus aliados humanos. La victoria era suya, pero fue una batida amarga. Torvin se paró en el puente del espíritu Vasari, observando cómo los restantes, las naves de los colegas, se retiraron al hiperespacio. Su estaba tripulación exhausta, el peso de la batalla se sentía pesado en el aire, pero estaban vivos. Contra todos los pronósticos habían sobrevivido. El capitán Kilak dijo suavemente acercándose a él. Los humanos nos están llamando. Torvin ascendió y la pantalla de visualización parpadeó y cobró vida, revelando al comandante Cole. El rostro del humano estaba manchado de mugre y sangre. Su uniforme estaba desgarrado, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Lo hicimos, Cole dijo simplemente. Torvin ascendió. Kurt ascendió. Lo hicimos, pero ¿a qué costo? La expresión de Cole permaneció ilegible. La guerra siempre tiene un costo, capitán, pero a veces es la única manera de garantizar la paz. La cola de Thorin se agitó con agitación, pero no discutió. Al final, los humanos habían tenido razón. El Kak había sido una amenaza diferente a cualquier otra a la que se había enfrentado el Vaskar, y la diplomacia por sí sola no los habría salvado. Se había necesitado la brutal eficiencia de la nave de guerra humana para cambiar el rumbo. ¿Qué? Ahora Twin preguntó con su voz. Pesado por el peso de lo que acababa de suceder ahora, Cole respondió que reconstruiremos. Le hemos demostrado a los Kalik que no seremos presas fáciles, pero volverán y la próxima vez estarán preparados, así que nosotros también debemos estarlo. El estómago de Thorin se revolvió ante la idea de más guerra, más muerte. No era la forma vasta aterradora, pero cuando miró los restos maltrechos de su flota, supo que no tenían otra opción. Su gente son guerreros, dijo el comandante Thorin en voz baja. Los nuestros no lo son. La mirada de Cole se suavizó solo por un momento. Tal vez no, pero lucharon hoy, salvaron nuestras vidas. Eso los convierte en guerreros en mi libro. Torvin no respondió. No se sintió como un guerrero de guerra. Se sintió como un líder obligado a tomar decisiones imposibles para enviar a su gente a una batalla para la que no estaban preparadas, pero no podía negar la verdad sin los humanos. Todos estarían muertos cuando la nave de guerra humana se preparara para partir. Thorin permitió él mismo un momento de reflexión. Los Vaskar siempre se habían enorgullecido de sus formas pacíficas, su capacidad para resolver problemas sin recurrir a la violencia. Pero en una galaxia llena de amenazas como la Kas,
Tal vez había algo que aprender de los humanos. Tal vez, solo tal vez, había un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra.